¿Qué tal, amigos de Sin embargo? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio 9 al cierre, muy contentos de poder estar aquí con ustedes y llevarles pues la información más importante de la jornada, un día después de esta fiesta democrática que se vivió ayer, todavía para la madrugada, la gente muy contenta celebrando en el Zócalo, pues el triunfo de Claudia Sheinbaum, la primer mujer que va a ser presidenta en México. Muy buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Romina Gándara. Me dio mucho gusto verte ayer como una guerrera de a de veras, con la información. En todos los frentes de batalla de la información estuvo Romina y estuvieron todos nuestros compañeros de Sin embargo. Incluso acompañé de lejecitos, por supuesto, a Álvaro y Alejandro. Casi a la 1 de la mañana estaban cerrando con el evento Claudia Sheinbaum. de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México, pero creo que valió la pena porque nuestra audiencia merece eso y mucho más, Romina Gándara. Así es, y bueno, pues estamos al día siguiente con las reacciones. Muy impresionante, Pedro. Y primero, pues las reacciones incluso de la gente de izquierda contenta porque si bien se esperaba un amplio margen de diferencia de Claudia Sheinbaum contra Xóchitl Gálvez, que era la que pues se perfilaba para segundo puesto, aunque Maines iba ahí creciendo, creciendo en las encuestas y esto se demostró también en los resultados porque Movimiento Histórico ciertamente, aunque tiene sus derrotas como Monterrey, pues en términos generales, pues llega a un 10% hasta donde va el PREP, ya tiene asegurado su 10% de votación, la votación más alta que ha tenido desde que es partido, desde que estaba todavía como Convergencia. Entonces, a pesar de eso, sigue en el tercer lugar, pero bueno, con buenos números para ellos y su crecimiento, que obviamente van a consolidar esta consigna que tenían de que con la alianza del PRIAN no les iba a favorecer, y pues ahí están los resultados para Claudia Sheinbaum, que son, y la sorpresa, no sorpresa, sino la alegría para muchos que votaron es lo que arrasó, cómo arrasó en esta contienda. Y por el otro lado, pues las reacciones de incredulidad, de que todo el mundo de la derecha buscando una explicación de qué había pasado en las urnas, primero la sorpresa, aunque todo el sexenio se estuvo mencionando, pero no quisieron escuchar a quien se los decía porque lo odian. El presidente desde las conferencias siempre estuvo mencionando, hay que voltear a ver al pueblo. No lo escucharon, no lo quisieron entender, todavía no lo quieren entender y frente a la negativa y no querer entenderlo, pues ahora dicen que hubo algo cuestionable, que pues realmente pues son narrativas de risa y ridículas. Así que pues tenemos muy buen programa hoy, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Nos vamos a ir, si te parece, a una breve pausa para entrarle lleno con la información. Bueno, pues vamos a la nota número 1 de 9 al cierre, porque un día después de la arrasadora e inédita victoria de Claudia Sheinbaum Pardo en las urnas, quien se estima alcanzará 35 millones de votos en la jornada electoral, Xóchitl Gálvez Ruiz anunció este lunes que impugnará la elección. Todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado, dedicado a favorecer a su candidata. Todos nos dimos cuenta de cómo el crimen organizado se hizo presente, amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos, escribió en X Xóchitl Gálvez con respecto a su impugnación. Y dijo lo siguiente: esto no termina aquí. Sí presentaremos las impugnaciones que prueban esto que les digo y que todos sabemos. Y lo haremos porque no podemos permitir que tengamos otra elección igual a esta, aseguró Gálvez Ruiz. A través de un post en X, Gálvez agradeció a sus votantes, reiteró que fue elegida por los ciudadanos libres y afirmó que hay mucho desconcierto y muchas dudas, a pesar de que en ningún momento las encuestas mostraron una contienda cerrada.
Al estilo de su campaña, impregnada de mentiras, la candidata de Fuerza y Corazón por México aseguró a las 19 horas del domingo 2 de junio que era claro que había ganado la votación presidencial. En el Hotel Presidente Intercontinental, en Polanco, una pantalla gigante rezaba: "Gracias, México". Y los dirigentes nacionales de PRI, PAN y PRD, su equipo de campaña, sus hijos y los que ellos llaman los Xochitl Lovers, le gritaban "Presidenta, presidenta" entre aplausos. Pero alrededor de la 1 de la mañana, cuando Claudia Sheinbaum fue confirmada como la virtual ganadora, Xochitl volvió a salir acompañada por los dirigentes de los tres partidos que por entonces lucían rostros largos. "Ánimo", les dijo Xochitl a sus simpatizantes, y reconoció que las tendencias no le favorecían y que no había información de que eso pudiera cambiar en los cómputos distritales. Por cierto, ustedes saben que Xochitl es de Tepatepec, Hidalgo. Ahí nació. Bueno, pues resulta que los votos para la elección presidencial pues no fueron para Xochitl en su Y ahí casa. ganó. Sus partidos políticos obtuvieron apenas 253 votos, es decir, solo el 15.9% de la votación. El municipio emitió un total de 1,583 votos y escuche usted, el 75.9% de los votos en Tepatepec, la casa de Xochitl, el 75.9% fueron para Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, ahí también arrasó la izquierda. De acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, en Tepatepec se instalaron 4 casillas y en ninguna de ellas ganó Xochitl Gálvez, ni tampoco redujo su brecha con respecto a Claudia. De los partidos que la lanzaron, el más votado fue el Partido Revolucionario Institucional con 146 sufragios. Acción Nacional tuvo 76 y el de la Revolución Democrática apenas alcanzó 10 votos. En coaliciones, en sus diversas combinaciones, apenas sumaron otros 22 votos que se van a repartir entre los tres. En el caso de los partidos de Claudia Sheinbaum, por Morena votaron 955 personas. Por el Partido del Trabajo, 117, superando al PRI y al PRD. Y el Partido Verde sumó otros 59 votos. En alianza, estos tres partidos acumularon otros 72 votos. Finalmente, en el caso de Movimiento Ciudadano, logró hacerse, ahí en la casa de Xochitl, de 108 votos, quedándose con el 6.8% de la votación para el candidato Álvarez Maínez. Y mira, Así Pedro, fue, Romy. así fue. Y miren, un dato curioso, si se van al PREP, váyanse a la votación en Campeche. Ahí en Campeche, Xochitl ni siquiera llegó al segundo lugar, Pedro. Ahí en Campeche, Jorge Álvarez Maínez obtiene el 21% de la votación. Digo, nada más tomando en cuenta Campeche, tiene el 21% de la votación y Xochitl tiene el 15.83% de la votación. Claudia tiene el 60% de la votación. En Campeche, ¿cómo le puedes decir a la gente? Pues hubo chanchulla, hubo algo raro. Pues no, la verdad, ahí están los números, pero pues ya sabemos, los defensores de la democracia se dicen defensores de la democracia, pero cuando la democracia les llega y les da un golpe en la cara, ahí dicen que pues no, que no es válida. Pero vámonos rápidamente a la nota número 2, Pedro, porque Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, emitió ya un mensaje esta tarde donde agradeció a los mandatarios que le han manifestado su felicitación y también confirmó que Rogelio Ramírez de la O aceptó continuar al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el segundo piso de la transformación. Una muy buena decisión, ya que sin duda el secretario de Hacienda ha venido haciendo muy buen trabajo. En un video que compartió en sus redes sociales, Sheinbaum agradeció a mandatarios que ya se comunicaron con ella, jefes de Estado como Joe Biden en Estados Unidos, Emmanuel Macron de Francia, Justin Trudeau de Canadá, Pedro Sánchez de España, Gustavo Petro de Colombia, de izquierda, también de izquierda Lula da Silva en Brasil, Nayib Bukele en Salvador, Bernardo Arévalo de Guatemala, Rodrigo Sánchez de Costa Rica, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Xiomara Castro en Honduras, Luis Arce de Bolivia, John Briceño de Belice, entre otras autoridades, como hasta el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Pero vamos a continuación a escuchar esto que mencionó Claudia Sheinbaum. Muy buenas tardes a todas y a todos.
Quiero agradecer las muestras de cariño y de felicitación que he recibido desde el día de ayer y en el transcurso del día de hoy. Quiero también platicarles que tuve la oportunidad de hablar telefónicamente el día de hoy con diversos mandatarios que han expresado su felicitación. Conversé con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el presidente de España, Pedro Sánchez, así como presidentes de América Latina, Gustavo Petro, presidente de Colombia, Lula da Silva, presidente de Brasil, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Bernardo Arévalo de Guatemala, Rodrigo de Costa Rica, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, Luis Arce de Bolivia, con el primer ministro de Belice, John Briceño, así incluso con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Agradezco a todos ellos su comunicación y también a todos los que nos han felicitado a través de las redes sociales. Agradezco también a todas las cámaras y organismos empresariales que han manifestado su reconocimiento. Y agradezco también el reconocimiento de los distintos liderazgos de oposición. Quiero en particular agradecer al doctor Rogelio Ramírez de la O por aceptar continuar al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un hombre con gran reconocimiento nacional e internacional, honesto, conocedor, profesional, es un gran servidor público que da certeza del buen manejo financiero y económico, como le ha dado al presidente Andrés Manuel López Obrador y que también tendrá nuestro gobierno. Quiero decirles a todos que vamos a actuar con diálogo, con armonía y con mucha responsabilidad. Ha sido un triunfo de la democracia para todas y todos los mexicanos y un triunfo de México. Vamos a seguir de cerca informando. Con respecto a la permanencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, ya por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado esta permanencia, señalando que pues esto iba a permitir una transición pues mejor y evitar que no suceda lo que pasaba antes cuando se presentaban crisis económicas en estos momentos de cambio. Pero vamos a escucharlo. Pues las dos cosas, sí, vamos a estar juntos y vamos a platicar mucho. Ella está muy enterada y además, como lo dije, es muy inteligente, muy inteligente. Sabe bien, por ejemplo, porque estuvo recorriendo todo el país y es una campaña intensa. Visitó muchísimos pueblos, estuvo en las plazas públicas y estuvo recogiendo los sentimientos de la gente y también preguntando, indagando sobre los proyectos, sobre las acciones del gobierno, de modo que está muy informada. También celebro que haya decidido invitar por un tiempo, creo que así lo expresó y así lo aceptó Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda, que se quede porque se tiene que presentar el presupuesto del año próximo. Rogelio es un servidor público ejemplar, es un hombre con mucho prestigio en el mundo financiero, que da mucha tranquilidad en lo económico. Entonces va a estar un tiempo, esto va a permitir
facilitar la transición, que no suceda como pasaba antes, que en los cambios se presentaban crisis. Eso no se avisora, no se ve, al contrario, se va a fortalecer aún más la economía de México. Bueno, pues usted sabe también que el cierre del sexenio del presidente López Obrador no va a ser muy terso con respecto a la relación con algunos poderes formales o fácticos. Uno de sus grandes confrontaciones ha sido justamente con el Poder Judicial de la Federación, donde se han enquistado personajes que no necesariamente responden al imperativo de administrar justicia en favor de los más humildes y los más pobres. La nota número 4 de 9 al cierre. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación felicitaron este lunes a Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta de México, y le manifestaron sus buenos deseos de éxito en la encomienda que millones de mexicanos le otorgaron. La felicitación fue difundida a través de una carta encabezada por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y firmada por los ministros Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar, Javier Lainez, Lenia Batres, Loreta Ortiz, Ana Margarita Ríos, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara. En esa carta, Norma Piña le manifestó a Claudia Sheinbaum lo siguiente: le saludo con motivo de los resultados derivados de un muy importante proceso electoral en el que usted ha sido elegida próxima presidenta de México. Esta decisión de las y los mexicanos representa sin duda un hito en la historia del país, entre otros motivos, por ser usted la primera mujer que encabeza el Poder Ejecutivo Federal. Y continúa la carta de la ministra presidenta. Le extendemos una sincera felicitación y le deseamos éxito en la encomienda respaldada por millones de mexicanas y mexicanos en las urnas. Y la carta finaliza de la siguiente manera: desde el Poder Judicial Federal, reiteramos la importancia para nuestra democracia constitucional del diálogo abierto y honesto entre poderes y nuestra mejor disposición para responder en conjunto a las demandas de justicia de la ciudadanía. Y bueno, Pedro, pues fíjate que hace unos momentos veía en el chat que preguntaban con respecto a la Cámara de Diputados y a senadores. Hay que esperar a que concluyan los conteos, los cómputos oficiales, pero nos podemos dar una idea si nos vamos, por ejemplo, a los conteos rápidos que ya ha dado el Instituto Nacional Electoral. Y, por ejemplo, con estas cifras del conteo rápido, podemos ver, Pedro, que nos dan cuenta que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, Morena obtendría entre 233 y 251 diputaciones. El Partido Verde Ecologista de México entre 67 y 77 diputaciones y el Partido del Trabajo tendría entre 46 y 52 diputaciones. Esta información es importante porque pues, la importancia radica en que se busca este llamado Plan C, es decir, que el oficialismo tendría para la próxima legislatura, que va a iniciar el 1 de septiembre, entre 346 y 380 curules en la Cámara de Diputados, con lo cual sí tendría mayoría calificada que alcanza con 334 diputados. Hay que aclarar que esta mayoría calificada no es solamente de Morena, es decir, si juntamos a Morena y los partidos que con los que fue coaligados o sus aliados, que son el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Vámonos a la Cámara de Senadores. En el Senado, los mismos datos del conteo rápido señalan que Morena alcanzaría entre 57 y 60 senadurías. El Partido Verde entre 10 y 15 senadurías y el Partido del Trabajo entre 9 y 13 senadores. Así, el oficialismo tendría entre 76 y 88 escaños. Es decir, que estas cifras, señalan que aún no tendría asegurada esa mayoría calificada que en la Cámara de Senadores se requiere, que tendría que ser 86. Hay que esperar
Hay que esperar el final del cómputo para ver si este rango de entre 76 a 88 escaños sí alcanzaría los 86 senadores que requieren para la mayoría calificada y poder concretar pues el llamado Plan C en el Congreso de la Unión, Pedro. Oye, Romina, y otro dato que es verdaderamente impresionante. De todo el sur-sureste de la República, nada más le faltaba ganar un estado para tener una aplanadora, y lo ganó. Le arrebató Yucatán al PAN y al PRI, que era el último estado del sur-sureste que le faltaba ganar a Morena, que ya tiene Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche, Yucatán. Ya tiene todo el sur-sureste. Y una observación más. Es la región electoral en donde regularmente Morena saca más votos, más diputados pluris y más senadores. Y te vas a dar cuenta, en cuanto se consoliden las cifras, que la aportación más sólida de votos de diputados plurinominales y de mayoría y de porcentaje para senadores se lo va a dar esa región del sur-sureste que gravita alrededor del estado de Tabasco y del estado de Veracruz, donde, por ejemplo, el estado de Veracruz pues es el cuarto estado más importante de la República en población y habitantes. Claro. Y también está el estado de Chiapas, que está entre los 10 más grandes. También en esa región ahora tienen el estado de Yucatán, con lo que el PAN solamente se queda con 4 gubernaturas: Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato. Son las 4 gubernaturas que tiene ya nada más el PAN, y 3 de ellas en la región del Centro Bajío: Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Y en Aguascalientes fue el único estado donde no pudo ganar Claudia Sheinbaum, que ganó en el resto de los 31 estados del país. Sí, así es. Con Yucatán es el otro estado que se echa ya a la bolsa Morena, porque aunque en esta elección estuvieron en disputa 9 entidades, 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno, si tomamos en cuenta que 7 de ellas ya las gobernaba Morena, las retiene, y ganando Yucatán, Morena, que gobernaba 23 estados, pues ya va a pasar a gobernar 24 estados, Pedro. Y no descartes Jalisco, que va a estar muy impugnado por Morena. Así es. Porque también ahí podría... Bueno, dice la candidata Claudia Delgadillo que tiene las actas que le permiten asegurar que ganó, aunque el Instituto Electoral y el candidato de MC dicen: hombre, si ganamos nosotros, pero habrá que ver cuando salgan los números y las actas. Y bueno, pues también... Y vámonos a la siguiente. Vámonos a la 5. Vámonos a la nota. Adelante, por favor. Vámonos a la siguiente nota, a la número 5, Pedro, porque la Conferencia del Episcopado Mexicano, que reúne a todos los obispos católicos del país, felicitó este lunes a Claudia Sheinbaum Pardo por su victoria en las elecciones de este pasado domingo, después de que la Iglesia Católica se involucró en las campañas electorales con una marcada distancia del actual gobierno. Felicitamos respetuosamente a la doctora Claudia Sheinbaum por su triunfo en las urnas, que la convierte en la virtual presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos para el periodo 2024-2030. Además de resaltar el privilegio de ser la primera mujer en llegar a la más alta magistratura del país. Esto lo expresó la Conferencia del Episcopado en un comunicado. Además, reconoció que los millones de ciudadanos que salieron a ejercer su derecho al voto lo hicieron a pesar, dicen ellos, de los obstáculos y problemas que se presentaron durante el proceso electoral, especialmente por la violencia criminal y la interferencia a la legalidad de algunas autoridades. El Episcopado mexicano también aseguró que con este proceso electoral el pueblo mexicano ha dado un testimonio admirable de participación y madurez democrática, Pedro. Bueno, 2 poderes, un poder formal y un poder fáctico, fueron derrotados también en estas elecciones. El poder formal, el poder judicial, que ya siente que le llega el agua a los aparejos. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum tendrá las 2 cámaras, mayoría calificada, para modificar la Constitución y resolver cómo quiere depurar el poder judicial. Y el caso de la Iglesia Católica es un poder de facto que tenía mucha influencia, pero una buena parte de la población, que es, digamos, la clientela natural de la Iglesia Católica, les dijo: ¿saben qué? Los asuntos de Dios se resuelven con ustedes, pero los asuntos públicos y de la sociedad son asuntos de nosotros, y ahí nosotros decidimos.
Y bueno, pues vamos a la nota número 6 de 9 al cierre, porque la alianza Va por la Ciudad de México, conformada por el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática, logró mantener por lo menos, Romina, por lo menos 5 alcaldías. De las 9 que tenía, retuvo 5 alcaldías. Esto a pesar de la derrota de Santiago Taboada en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México ante Clara Brugada Molina, la abanderada del oficialismo. Pese a no alcanzar su principal objetivo, que era ganar la jefatura de gobierno, la oposición se pudo consolar manteniendo 5 de las alcaldías que ganó en el 2021. Benito Juárez, su gran bastión en la capital; Miguel Hidalgo; Cuauhtémoc, donde perdió uno de tus favoritos; Coyoacán y Coajimalpa. En tanto, Morena, a falta a reserva de que se termine el conteo total de las boletas, recuperaría 4 de las demarcaciones que le fueron arrebatadas por la oposición en el 2021. Regresó a Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan, con lo cual Morena se queda prácticamente con 11 de 16 delegaciones en la Ciudad de México. Tras dar por perdida la contienda presidencial, el PRIAN concentró todos los recursos políticos y económicos en la Ciudad de México, con el único propósito de arrebatarle su gran bastión histórico a Morena y a la izquierda. La idea de la derecha no era descabellada, pues en 2021 esa coalición ganó 9 alcaldías de 16 y Morena solamente tuvo 7. La apuesta fue tal que los partidos de la alianza destinaron una gran cantidad de dinero en las campañas de sus candidatos y candidatas a las 16 alcaldías, especialmente en las demarcaciones gobernadas por Morena, pues donde no prosperó mucho la estrategia. Y bueno, pues ya nos adelantabas, Pedro, hace unos momentos, pues también el triunfo que tiene Morena en el sureste mexicano, que es una de las regiones que durante décadas han permanecido en el olvido. Un olvido que no hay que olvidar, vaya, la redundancia, llevó a millones de personas a vivir con rezago social, así como en pobreza y pobreza extrema. Frente a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo a lo largo de su gobierno la importancia de atender estas circunstancias con proyectos como el Tren Maya y programas como Sembrando Vida. 6 años después de implementar estas políticas de desarrollo, esta región ha otorgado a ese partido y a sus aliados 2 de sus mayores victorias en Chiapas y Tabasco. En Tabasco, este último donde nació López Obrador. Yucatán, otra de las entidades de esa región que antes era gobernada o hasta hoy era gobernada por el PAN, ahora se va a sumar también a la izquierda luego de que fue gobernada por el PRI y el PAN. Miren, de acuerdo a las cifras del programa de resultados electorales preliminares, el famoso PREP, Morena gobernará toda esa región del sureste. Oaxaca, que ganó en el año 2002 con Salomón Jara; Quintana Roo, que también conquistó en ese año del 2022, y Campeche, que gobierna desde el 2021 de la mano de Laida Sansores. En Chiapas, por ejemplo, que ya era gobernado por Morena, Eduardo Ramírez, candidato de Morena, PT y Verde y un puñado de partidos locales, ganó frente a Olga Luis Espinosa del PRIAN con una diferencia de más de 60 puntos. Ramírez Aguilar, el ex senador de Morena, tiene un 46.13% de las actas capturadas con una votación del 78 y 70%, seguido muy lejos por la contrincante de la alianza opositora, Espinosa Morales, con un 12.09%. En Tabasco, el triunfo fue unánime en esta tierra del presidente. El exdirector de Fonatur, Javier May Rodríguez, obtuvo una votación de 80.59%, con una ventaja de 74 puntos sobre su contendiente más cercanos, que fue Juan Manuel Fósil Pérez del PRD. Se trata del triunfo más abultado que obtuvo el oficialismo en este proceso electoral, como registra el PREP, con el 84.11% ya de las actas capturadas. Y en Yucatán se trata de una de las victorias más cerradas de la izquierda. Los datos preliminares indican que el 75.31% de las actas capturadas le dan el triunfo a Jesús Mena, con una votación de 50.81% sobre Renan Alberto Barrera, con un 42.64% allá en Yucatán, Pedro. Y mira, Romina, nada más para no dejar con la duda a nuestra audiencia,
Fíjate qué impresionante dato. La tercera circunscripción electoral, que es la que te decía que le da más votos, más diputados pluris y más porcentaje para el Senado a Morena, hasta ayer esta región está integrada por 7 estados. 6 de esos 7 estados ya son de Morena: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, y suma el 7º estado, que en este caso es el estado de Yucatán, para que toda la tercera circunscripción, absolutamente toda, esté gobernada por Morena. Pero ahí te va otro dato. Eso es la tercera circunscripción, pero si vemos la cuarta circunscripción, vamos a ver que 6 de los 6 estados que también tienen conectividad con el sur-sureste, también están gobernados por Morena. Hablamos de la joya de la corona, Ciudad de México, pero también hablamos de Guerrero, de Morelos, de Puebla, de Tlaxcala y de Hidalgo. Esas 2 regiones son absolutamente poder absoluto para Morena, y es donde tiene Morena la mayor potencia para obtener porcentajes altos que ayudan a sacar más senadores de la lista nacional. Y también no te extrañe, por ejemplo, que en estas 2 regiones Morena se lleve el 70-80% de los diputados que estén en juego. Eso es lo que le va a dar la mayoría calificada. Pues ahí está, pero bueno, ahí están los datos, Pedro. No, durísimo. Esas 2 regiones, imposible que se las vuelvan a ganar. Vamos a la nota número 8 de 9 al cierre, porque resulta que el candidato, este sí es de tus favoritos, y no lo niegues. No. El candidato José Yunes Zorrilla, de la coalición del PRIAN en Veracruz, reconoció este lunes su derrota en las elecciones frente a Rocío Nale de Morena, luego de que anoche dijera que las encuestas de salida eran muy alentadoras, igual que Xochitl. Una vez pasado el proceso y con actas en un 90% computadas, es incuestionable que la victoria electoral en la elección del 2024 para el gobierno de Veracruz corresponde a Morena, y así lo reconozco, dijo por lo menos José Yunes Zorrilla en un gesto de honestidad. En conferencia de prensa aseguró que decidió concluir su campaña frente a los medios de comunicación y la sociedad para dejar perfectamente en claro cuáles fueron los resultados. De acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, se han capturado el 89% de las actas hasta el corte de las 13 horas de hoy. Rocío Nale sumaba hasta ahora un 58.01% de los votos, mientras que Yunes Zorrilla acumulaba el 32.26%, muy lejos realmente. Pues ahí está esa información, Pedro, y pues nos vamos, porque a pesar de que para muchos, y sobre todo personas de izquierda, las noticias han sido buenas desde ayer hasta hoy, pues la verdad es que también hay otras notas y otras noticias no muy alentadoras. Y es que mira, Pedro, con el paso de las horas, además del apabullante triunfo de Claudia Sheinbaum en esta contienda presidencial, ya van surgiendo datos del programa del PREP, de otros cargos públicos que se disputan en esta jornada electoral. Y como les mencionábamos, uno de ellos es el resultado de las senadurías por entidad, donde todavía hay que concretar cuál va a ser el número que va a obtener Morena y sus aliados para llegar a esta mayoría calificada. Pero por lo pronto, en el caso de Sonora, con casi el 90% ya de las actas computadas, además de la fórmula de Morena, que es de Lorena Valles y Heriberto Aguilar, quienes ganaron en las urnas, por lo tanto van a asegurar su lugar en el Senado, esto por el principio de mayoría relativa. Además de ellos, pues quienes iban a regresar a la Cámara son el priista, tus favoritos, Pedro, el priista, te la tenía que regresar, Fabio Beltrones, y tu super favorita, la ultraconservadora panista Lili Telles. ¿Cómo la ves? Don Beltrones regresa al Senado. Ahí está Lili Telles. De acuerdo, fíjense, esto de acuerdo con el corte del PREP de allá este 3 de junio, cerca de las 13:35, bueno, de la 1:35 de la tarde, que llevaba el 89.7% de las actas capturadas. La fórmula de Morena para el Senado, Valles y Aguilar, llevaban la delantera con un 43.5% de los votos, seguidos de la fórmula del PRI, PAN y PRD, Beltrones y Telles
con un 26.8%. Esto significa que los dos candidatos de Morena llegarán a la Cámara Alta por medio del principio de mayoría relativa, es decir, que los eligieron de manera directa en las urnas. En total se eligen 64 senadurías por este principio en toda la República y 2 por entidad. Mira, Romina Gándara, nada más para que ya le vayan calculando cómo va a estar el asunto. En la elección de senadores de hace 6 años, todos sabemos que se eligen por sexenio. En la elección de mayoría relativa de hace 6 años, el partido Morena ganó 42 senadurías de mayoría relativa. En este caso va a superar con creces ese número. El PAN logró 17, que no creo que lo vuelva a lograr. El Partido Encuentro Social entonces logró 8 de mayoría, el PRI 7, dudo que vuelva a ganar 7 de mayoría, el PRD 6, a lo mejor no alcanza ni una, y el PT ganó 5 de mayoría, igual que 5 de mayoría ganó el Partido Verde y 5 de mayoría el Partido Movimiento Ciudadano. Pero aquí viene lo más interesante, después de la paliza de ayer, cuando salgan a relucir los porcentajes para el Senado de la República, en la pasada elección, Morena logró colocar 13 senadores de representación proporcional en el Senado de la República. El PAN y el PRI colocaron 6. No creo que alcancen ese número. Se van a quedar como en 3 y ya con un poco de suerte en 4 el PAN, porque el PRI no creo que rebase 3. Y luego está el caso del PRD, que en la pasada elección de senadores tuvo 2. Creo que ni Jesús Zambrano va a alcanzar a entrar en esta ocasión como senador primero de la lista del PRD. El Partido Verde en la pasada elección de senadores tuvo 2 senadores de representación proporcional, muy probablemente llegue a 3 o 4. El Partido del Trabajo nomás tuvo un senador de representación proporcional hace 6 años y muy probablemente también llegue por ahí a 3 o 4 senadores. Así es que veremos una fracción del Senado de la oposición muy, pero muy disminuida, ¿eh? Pues ahí está. Y bueno, pues ya les mencionábamos hace unos momentos que a pesar de pues esta victoria, que allí están las cifras, pero bueno, pues quieren impugnarla. Xóchitl Gálvez quiere impugnarla, y entre las reacciones que generó esto, pues fue nada más y nada menos que la del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, quien arremetió contra Xóchitl por buscar impugnaciones en contra de la elección. El ex candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, criticó a Xóchitl Gálvez por anunciar que presentará impugnaciones contra los resultados de la elección de ayer. Desde sus redes sociales, el emesista arremetió contra la candidata de la oposición por haber exigido voto por voto en la elección de 2006 con Felipe Calderón, pero de aplaudir que hoy se impugne una elección al perder con el 30% de diferencia contra la banderada de Morena. Son capaces de insultarte por haber luchado contra el desafuero y haber exigido voto por voto en 2006, que la distancia fue de 0.5% frente a la intervención de los poderes fácticos y los gobernadores del PRI, y de aplaudir que hoy se impugne una elección que perdieron por 30%, escribió Álvarez Maínez al hacer este contraste de pues la hipocresía que caracteriza a la derecha, que cuando la distancia fue muy cortita, ahí se insultaban a quienes pedían un conteo de votos, y ahora que la diferencia es del 30%, pues sí quieren impugnar. Un día después de esta arrasadora e inédita victoria de Claudia Sheinbaum en las urnas, que se estima alcanzó 35 millones de votos en la jornada electoral, como les mencionábamos, Xóchitl Gálvez anunció que pues va a buscar consolidar. Y hoy también en las redes sociales le hacían una entrevista a Jorge Álvarez Maínez en TikTok, y él aprovechaba pues para él le deseó éxito a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Él mencionaba si le puedo ayudar en algo, dando a entender que pues está en disposición de apoyarle, no cambiarse al partido de Morena o ser parte de su gabinete, sino pues que estaba en la mejor disposición, y destacaba que estaba bien que el país tenga una mujer presidenta. Él dijo, está bien que el país tenga una mujer presidenta. Trato de ver ese enfoque porque hay muchas mujeres que lucharon para que eso sucediera. Acuérdense que hasta hace 60 años las mujeres ni siquiera tenían derecho a votar, y pues está bien, hay que saber enfrentar estas cosas.
Sí me hubiera gustado a mí ser presidente, sí, competí para ganar, sí, lo intenté de la mejor manera, sí, pero hay que desearle el bien a la presidenta. Yo le puedo ayudar en algo, dijo. No, obviamente no me voy a meter a Morena ni a su gobierno, no estoy por el puesto, yo tengo otros ideales y principios, pero pues le deseo que le vaya bien, sí, le deseo mucho éxito porque desearle éxito es desear lo mejor para el país, destacaba Jorge Álvarez Maínez en un video, en una entrevista que se publicó hoy en TikTok, Pedro. Bueno, antes de irnos quiero dar 2 capsulitas que son ilustrativas de otros de los rasgos que tuvo esta elección. Movimiento Ciudadano está a punto de perder la administración de Monterrey, la cual solo gobernó un periodo, con Luis Donaldo Colosio Riojas. Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, no pudo retener la capital neolonesa, pese a ser una figura central del Partido Naranja e inspirar su narrativa de fosfo, fosfo. Los primeros resultados de la jornada electoral del 2 de junio indican que difícilmente podrá vencer a su principal rival por la presidencia municipal de Nuevo León, que quedará en manos de la coalición PAN-PRI-PRD. Pero otro dato que seguramente será de muchísimo interés para nuestra audiencia y para todos nosotros también, ¿cómo va la contienda para senador por el estado de Nuevo León, donde justamente compite Luis Donaldo Colosio Riojas? Reñida de paso de panzazo, ¿no? No, espérate tantito, Dios, no, yo me claro quedé, que no. yo me Mira, quedé es que he estado bajando y subiendo a lo largo del día. El último reporte que tengo aquí a la vista, a las 20 horas con 8 minutos, cuando ya va computado el 94% de las urnas, de las actas, ya se sumaron 94%, está en primer lugar los candidatos de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo para el Senado, con el 33.58%. Está en segundo lugar los candidatos de la coalición PAN-PRI-PRD con el 32%. Y tu consentido, Luis Donaldo Colosio Riojas, está en tercer lugar con el 31%. Y ya nada más falta por computarse el 6% de los votos en Nuevo León. Así que muy probablemente no le va a alcanzar el impulso, ¿eh? Pues yo creo que ni de primera minoría. Y entonces, como Dante es el suplente de Luis Donaldo Colosio en la lista nacional de tercer lugar, pues a lo mejor ya no le toca a Dante ser senador porque Luis Donaldo pues va a ir a ocupar su lugar como pluri. Bueno, si alcanza MC a meter 3 senadores, que también habrá que esperar para ver si le alcanza para eso. Fíjate que Dante tiene que estar ahí bien al pendiente de la votación del PRI y del PRD. Bueno, en del PRD ya Movimiento Ciudadano tuvo más que del PRI. Y del PRI, pues ya ves que el PRI anda como entre el 10% ya como partido. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si recuerdas que en agosto del año pasado, porque yo sí me acuerdo muy bien, Dante Delgado decía que si Movimiento Ciudadano no obtenía más votos que los partidos de siempre, que la alianza de Va por México, él renunciaba al cargo. Fue muy ambiguo, dijo, por los partidos y muchos lo publicaron como que Movimiento Ciudadano tendría más votos que la alianza, él se retiraba, pero puede manejar la información. No, más votos que cada uno de esos partidos. Y si el PRI obtiene tantitos más votos que Movimiento Ciudadano, pues el PAN sí ya ha tenido más, pues habría que volverle a preguntar qué pasó con esa promesa que hizo en agosto, aunque lo más seguro es que se la saque diciendo de que pues le ganaron al PRI y al PRD obviamente y va a seguir ahí en el cargo. Pero habrá que ver qué va a pasar con la dirigencia de Dante Delgado. Ayer se le veía bastante contento, Pedro, muy, muy contento con los resultados y decía que no Movimiento Ciudadano... Él es el dueño. Exacto. Y decía que Movimiento Ciudadano ya tenía un nuevo líder político, que es Jorge Álvarez Maínez. Vamos a ver qué pasa, porque también Movimiento Ciudadano pues ha enfrentado, tuvo este proceso electoral enfrentándose a 2 grupos. Vamos a ver qué va a pasar con Nuevo León y con Jalisco, porque hasta la última vez que yo chequé el PREF, por ejemplo, Álvarez Maínez, por un punto porcentual era la diferencia. Por ejemplo, en Nuevo León había ganado con el 18% y en Jalisco con el 17%. Déjame nada más, vuelvo a confirmar el PREP.
cómo está cómo ganó. No voy a contar en votos porque pues obviamente Nuevo León y obviamente Jalisco va a tener más votos, ¿no? Por ejemplo, el 17% que pudiera representar los votos de Álvarez Maínez en Jalisco, pues serían muchísimo más que el 18% de los votos que representaría Álvarez Maínez en Nuevo León. Pero mira, por ejemplo, en Jalisco, Álvarez Maínez, Jalisco le dio a Álvarez Maínez el 17.46% de la votación, que son 629,000 votos. Y en Nuevo León, vámonos rápidamente, antes nada más de irnos, en Nuevo León, Jorge Álvarez Maínez, Nuevo León le da a Jorge Álvarez Maínez la diferencia del 18.16% de la votación, es decir, que tuvo mayor porcentaje allá en Nuevo León, donde lo destaparon, que en Jalisco, que es el semillero de los votos de Movimiento Ciudadano. Datos para cerrar. En Jalisco, con el 86% de las actas computadas, 86%, la ventaja de Lemus sigue siendo muy magra, 41.81 contra 38.14 de Claudia Delgadillo, 3 puntos de diferencia para un triunfo que se anunció estrendosamente ayer. Falta todavía para que se termine el conteo, por lo menos Romina Gándara un 14% de votos y la diferencia es apenas de un 3%. Pues así concluimos, Pedro, así concluimos esta emisión. Le agradecemos a todas y a todos los que nos acompañaron. Nos vemos mañana a las 9 de la noche y déjenos sus deditos para arriba. Buenas noches. Buenas noches.